Todas las fórmulas que he explicado hasta ahora en este tema para calcular intervalos de confianza solo se pueden aplicar a muestras aleatorias simples, solo funcionan sobre muestras aleatorias simples, es decir, aciertan en un 95% o en el porcentaje que queramos de muestras aleatorias simples. Si hemos tomado una muestra aleatoria sin reposición, y la población es muy grande, entonces recordad que podemos considerar que es una muestra aleatoria simple, porque si tomamos una muestra aleatoria simple, es decir, permitiendo repeticiones de una población muy grande, lo más probable es que no se den repeticiones y por tanto ya podemos tomar directamente la muestra aleatoria sin repeticiones y entender que hemos permitido repeticiones, pero que no se han dado por puro azar. De hecho, recordad también que en la vida real las muestras no son ni tan solo aleatorias. En este caso, lo que uno tiene que justificar es que la muestra que tiene delante podría pasar por aleatoria, no tiene ningún sesgo raro y podría ser perfectamente aleatoria, y entonces si la población es muy grande podría pasar por aleatoria simple y podríamos aplicar la fórmula que quisiéramos de las que he explicado hasta ahora. Pero esta situación no siempre se da, es decir, a veces tenemos que trabajar con una muestra aleatoria sin repeticiones de una población que no es muy grande. Por ejemplo, de enfermos de una enfermedad rara o, por ejemplo, de estudiantes de la UIB. En este caso, se da lo que llamamos el efecto de población finita, que es el efecto que se da cuando estamos tomando una muestra aleatoria sin reposición y el tamaño de la población no es lo suficientemente grande como para poder entenderla como tomada permitiendo repeticiones. Para fijar ideas, diremos que el efecto de población finita se da cuando el tamaño de la población no llega a 1000 veces el tamaño de la muestra. En este caso, es cuando se da esto, que el tamaño de la población no llega a 1000 veces el tamaño de la muestra, no podemos aplicar las fórmulas que hemos explicado hasta ahora. Bueno, entonces hay que buscarse la vida de otra manera, por ejemplo con bootstraps, o en algunos casos hacer un pequeño apaño. Os voy a explicar el apaño más fácil de todos, que es cuando estamos calculando intervalos de confianza para proporciones. Suponed que queréis calcular un intervalo de confianza para una proporción usando una muestra que, si fuera aleatoria simple, podríais usar el intervalo de Laplace, porque es suficientemente grande y hay un número suficiente de éxitos y de fracasos, pero que solo es aleatoria, no es simple. Y que hay que tener en cuenta el efecto de población finita porque la población no es muy grande. En este caso, lo que se recomienda es usar esta variante del intervalo de Laplace, que es el intervalo de Laplace, pero modificando el error típico con el factor de población finita. Es decir, es la proporción muestral más menos lo que sumaríamos y restaríamos en el intervalo de Laplace, pero multiplicado por este factor de corrección, que es el factor de población finita, que ya nos ha salido varias veces en el curso. Bueno, entonces, para este caso tenemos este apaño. Para otros casos hay otros apaños que no os voy a explicar. Por ejemplo, en este estudio sobre el plagio en la UIB se tomó una muestra aleatoria de 720 estudiantes diferentes de la UIB, que tiene un número de estudiantes de 12.000, con lo cual claramente se da el efecto de población finita. Para una muestra de 727 estudiantes tomados sin reposición, la población de la que los hemos tomado tendría que tener como mínimo 727.000 sujetos para poder aplicar la fórmula de Laplace clásica sin factor de población finita. Bueno, en todo caso, tenemos 727 estudiantes, una muestra aleatoria de 12.000, y 557 afirmaron que habían cometido plagio en algún trabajo durante sus estudios, y lo que quiero es calcular un intervalo de confianza del 95% para la proporción de estudiantes de la UIB que han cometido plagio en algún trabajo. Bueno, entonces, como en este caso tengo que tener en cuenta el factor de población finita, el intervalo de confianza que voy a tomar es el de la fórmula que os acabo de dar, donde la proporción muestral va a ser 557 de 727, 0,766,
Como estoy calculando un intervalo de confianza del 95%, el quantil va a ser 0, el quantil va a ser 1,96. La n minúscula, el tamaño de la muestra, son 727. La n mayúscula, que es el tamaño de la población de estudiantes de la UIB, son 12.000. Se aplica la fórmula, se enchufan los valores y me da esto. Con lo cual, estimamos con un 95% de confianza que entre un 73,6% y un 79,6% de los estudiantes de la UIB han cometido plagio en algún trabajo en algún momento de su paso por la UIB.